La Yacumama, o también conocida como la Madre del Agua, y que al igual que la voz tucumana designa a un ofidio gigantesco de América Meridional, exactamente más ubicada en Ecuador y Perú. Es una criatura mitológica de características acuáticas. La Yacumama es una gran culebra, similar a una anaconda, pero mucho más grande, llegando a medir alrededor de unos 64 metros de longitud y con una cabeza de hasta 2 metros de ancho, que según la mitología de los pueblos indígenas del Amazonas habita en el agua, prefiriendo la desembocadura del río Amazonas y las aguas cercanas al río. Se supone que puede lanzar poderosos chorros de agua a través de su boca que pueden derribar árboles cuando se desplazan en la tierra, y que si un ser vivo se encuentra a menos de 100 metros de distancia, puede dispararlos. Algunas versiones de la leyenda indican que la Yacumama actuaría como protectora de las fuentes de agua, o como un espíritu protector del Amazonas, pero se le describe también con una fuerza natural arrolladora, que caza durante las lluvias y cuyo estruendo se puede escuchar a lo lejos. Cuando se desplaza fuera del agua, deja marcados largos senderos en la selva debido a su colosal tamaño, con árboles derribados a su paso inclusive. Sin embargo, cuando alcanza cierto tamaño, le es muy difícil moverse, por lo que opta por despejar un claro en la selva al pie del río, donde se mantiene a la espera de la llegada de presas, a las cuales hipnotiza con sus penetrantes ojos para poderlas cazar. Estas leyendas y criaturas mitológicas que relacionan anacondas con el agua y la vida son propias de las distintas tribus y pueblos originarios que habitan en la cuenca amazónica. Para los indígenas del sur de Colombia, la anaconda o serpiente de agua se identifica con la Vía Láctea, que al descender a la tierra forma el río Amazonas y sus afluentes, de donde surgen todos los seres humanos. Para los guaraníes del oriente del Ecuador, una gigante anaconda guarda la entrada al cielo. Para los quechuas de Postaza es una fuerza de Tsumi, quien controla el poder de las aguas. Para diferentes pueblos nativos de las tierras bajas de Bolivia se la conoce como el Hichi, deidad pacífica, guardiana de las aguas y dadora del origen de la vida, asociada también a la piedra y a los astros y a la fertilidad femenina. Otras variedades del mito alrededor de las anacondas gigantes es la misma zona amazónica, se refieren a la Sachamama, voz quechua que quiere decir madre monte, una descomunal culebra negra muy lenta, sobre la que crece el musgo por la inmovilidad, o el cotomayaco, una extraña y gigante boa constrictora de 2 cabezas que se agazapa en los árboles. La boyuna o cobra negra, relacionada con los ríos y la navegación, así como con el origen de la noche, o la brasileña sucurushi o sucururi, una descomunal anaconda de más de 40 metros, que sería la responsable del origen del río Amazonas. Por otra parte, en Chile y en la Argentina también hay leyendas similares que se refieren a la Amalapagua o Lampalagua. Estas leyendas y criaturas mitológicas que relacionan anacondas con el agua y la vida son propias de las distintas tribus y pueblos originarios que habitan en la cuenca amazónica. Para los indígenas del sur de Colombia, la anaconda o serpiente de agua se identifica con la Vía Láctea, que al descender a la tierra forma el río Amazonas y sus afluentes, de donde surgen todos los seres humanos. Para los guaraníes del oriente del Ecuador, una gigante anaconda guarda la entrada al cielo.
Para los quechuas, de Postaza es una fuerza de Tsumi, quien controla el poder de las aguas. Para diferentes pueblos nativos de las tierras bajas de Bolivia se la conoce como el Hichi, deidad pacífica, guardiana de las aguas y dadora del origen de la vida, asociada también a la piedra y a los astros y a la fertilidad femenina. Otras variedades del mito alrededor de las anacondas gigantes es la misma zona amazónica, se refieren a la Sachamama, voz quechua que quiere decir madre monte, una descomunal culebra negra muy lenta, sobre la que crece el musgo por la inmovilidad, o el cotomayaco, una extraña y gigante boa constrictora de 2 cabezas que se agazapa en los árboles. La boyuna o cobra negra, relacionada con los ríos y la navegación, así como con el origen de la noche, o la brasileña sucurushi o sucururi, una descomunal anaconda de más de 40 metros, que sería la responsable del origen del río Amazonas. Por otra parte, en Chile y en la Argentina también hay leyendas similares que se refieren a la Amalapagua o Lampalagua, así como en Argentina también conocen a la Yacumama como la madre del agua, pero que se presenta con la forma de una atractiva mujer rubia en el borde de los ríos. En América del Norte, los cheroquis tienen una leyenda similar, conocida como Tianusi, que es una sanguijuela del tamaño de una casa, que habitaba en el río Hiwassee, cerca de la actual Murphy, Carolina del Norte. Algunas personas creen que el mito se nutre de avistamientos de anacondas gigantes inusualmente grandes, o que se trata de algún tipo de cecililia colosal, conocidas en Brasil como ñocao. Si el contenido del canal te gusta, te invito a que te suscribas, me dejes un like y compartas. Nos vemos en próximos videos.